Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este importante taller introductorio a la ruta de investigación. El día de hoy, el doctor José Silvestein Turuncha, nuestro director académico, y un servidor, doctor Guillermo Canseco Ramos, los vamos a estar acompañando en este taller que, bueno, reitero, es muy importante. ¿Por qué es importante? Entre otras cosas, están terminando prácticamente ya su primer semestre. Esto es previo a la última asignatura que llevan del primer semestre. Y van a iniciar ya con su primera materia directamente relacionada con la investigación. Entonces es muy importante que conozcan toda la ruta que van a seguir de investigación hasta que estén ya en una defensa de grado, una defensa de tesis. Es muy importante, maestros, comentarles que aquí no están convocados los dos grupos, tenemos dos grupos los días martes, entonces aquí hay alumnos del grupo 1 y del grupo 2, entonces a lo mejor ven caras conocidas y otras no, es por eso que estamos los dos grupos del martes. Y bueno, como siempre les pedimos, maestros, en la medida de lo posible, si tuvieran alguna situación en particular que les impida encender su cámara, lo entendemos. Sin embargo, muy importante que mantengamos la interacción también en este taller, que sé que es en un día que no tienen clases sincrónicas, pero que, insisto, pues es importante porque ya vamos a iniciar este proceso. Vamos a platicar precisamente del proceso o la ruta de investigación. Les compartí dos documentos también muy importantes, que es el manual de tesis y las líneas de investigación y variables, dos documentos fundamentales para iniciar este proceso. Y bueno, vamos a estar hablando de estos temas en los momentos, y también, como es un taller, van a empezar a trabajar en su mente. Les recomiendo que en escrito también, con su tema y su problema de investigación. De eso se trata el taller, de que pueden ustedes ya llevar a su primera sesión de la siguiente materia, que es métodos de la investigación, ya un avance de su tema y de su problema de investigación. Eso nos va a favorecer muchísimo para arrancar con el pie derecho esta siguiente asignatura. Muy bien, pues vamos a iniciar con el plan de estudios, un poquito recordar el plan de estudios y enfocarlo a este proceso ya de investigación. ¿Qué relación tiene el proceso de investigación con su plan de estudios o viceversa? Vamos a iniciar primero con la ruta del estudiante. ¿Para qué nos sirve este esquema que estamos viendo aquí en pantalla? Bueno, esto es una vez que ustedes iniciaron con nosotros ya en clases, el inicio del doctorado, aquí en el punto número 1. La reunión que tuvimos de seguimiento académico, cuando culminó nuestra primera asignatura, termina y cierra nuestra primera asignatura. Si ustedes no mal recuerdan, tuvimos ya también nuestra reunión de Conversemos Juntos, un espacio que abrimos para dialogar con ustedes, para escucharlos en esa primera asignatura. Y bueno, posteriormente vinieron las materias 2 y 3, que ya han culminado, bueno, que precisamente hoy cierra la materia número 3, hoy estamos en ese cierre, y es momento entonces de nuestro paso número 6, que es el taller de investigación, el taller introductorio de investigación. ¿Por qué? Porque, insisto, ya van a empezar a desarrollar su proyecto de tesis a partir de la siguiente asignatura. Bien, tenemos el avance pues de su programa académico, los 5 semestres que tenemos de este programa académico. Previo al quinto semestre, maestros, vamos a tener otro taller de investigación. Ya les estaremos también dando esta información, porque el quinto semestre es el último semestre y todas sus materias, todas las materias del quinto semestre están abocadas a su desarrollo de tesis. Entonces, no es la última vez que vamos a tener un taller, pero bueno, ya eso, el segundo taller lo vamos a tener al finalizar, previo al cierre de su programa académico. De igual manera, tendremos una reunión de titulación, donde bueno, vamos a especificar todos esos pasos, también ya al cierre de su programa académico.
Y bueno, pues ya lo estaremos preparando para el proceso de predefensas y defensas. Culminar su tesis y bueno, llegar a nuestra ceremonia de graduación y algo bien importante, lo que nos interesa que ustedes logren es que tengan su título de doctorado, ¿de acuerdo? Esa es la meta fundamental. Por eso es una ruta, porque damos seguimiento precisamente a todas estas etapas. Recordamos dónde estamos, acá miren, paso número 6, taller de investigación previo a nuestra última materia del primer semestre, que es métodos de la investigación. Y bueno, aquí al ladito tenemos las herramientas que nos van a acompañar durante todo el programa, herramientas que están a su disposición 24/7, y bueno, la vida estudiantil que seguramente ya ustedes han experimentado con los bootcamps, las conferencias. Y bueno, por cierto, tenemos un webinar este jueves, un webinar sobre organizaciones del futuro, este jueves a las 6 de la tarde, al cual por supuesto están todos cordialmente invitados. La dinámica de este taller, bueno, vamos a hacer una parte expositiva, pero claro que los queremos escuchar. De igual manera, alguna duda, algún comentario lo pueden ir compartiendo en el chat. Va a haber un momento que vamos a pedir que participen, que abran sus micrófonos para también tener interacción con ustedes en ese sentido. Muy bien. A ver, plan de estudios, maestros. Este plan de estudios que lo comentamos al inicio de su programa académico, en el curso propedéutico. Aquí quiero recordarles, bueno, el nombre del doctorado, Pedagogía e Investigación Educativa, que quiere decir que dentro de su perfil como doctores está resaltado, enfatizado el término investigación, ¿de acuerdo? Es decir, van a llevar por lo menos una materia de investigación cada semestre. Entonces estamos acá terminando el primer semestre y nuestra siguiente materia es métodos de la investigación. La segunda materia en segundo semestre será diseño de investigación doctoral y la tercera materia es tercera materia de investigación. En tercer semestre es el primer seminario de investigación doctoral. Ok, como ven entonces, por lo menos llevan una materia, que son todas las del rectángulo azul de investigación. En cuarto semestre llevan 2, que es taller de estadística y el seminario de investigación doctoral número 2. Y ahorita quiero enfatizar lo que sucede en quinto semestre. Bueno, aquí ya lo pueden ver. Todas nuestras asignaturas tienen que ver con el desarrollo de tesis. Por eso, maestras y maestros, es importante que desde ahorita comencemos a trabajar en nuestro proyecto de tesis, estar bien enfocados en nuestro proyecto de tesis y por favor, no se esperen a las materias de investigación para trabajar en su tesis. De hecho, cada una de las materias debe de sumar a su desarrollo de tesis y trabajar de manera independiente entre cada una de esas materias aquí marcadas en color azul. Ese es un mensaje que les quiero dar y que vamos a estar enfatizando a lo largo de esta presentación. No solamente en las materias de desarrollo de tesis, trabajen en la tesis, sino en todo momento durante su programa académico. Bueno, me voy al final del programa académico, el quinto y último semestre. Aquí decíamos que todas las materias tienen que ver con el desarrollo de tesis. ¿Cómo se llama? Modelación y diseño, sustentación de resultados, asesoría de proyecto final, doctoral y predefensa. Esta es la última materia curricular, ¿de acuerdo? Esta es la última materia curricular. Y tenemos una materia extracurricular que es asesoría y defensa doctoral, que es importante sí tomarla, porque prácticamente aquí ya van a estar haciendo ejercicios de defensa de tesis. De manera grupal, con su grupo, con su asesor, van a estar prácticamente presentando su proyecto, pero bueno, como ejercicio, digamos, académico. Aquí todavía no estarían ya en el ejercicio tal cual de la predefensa y defensa de tesis. De igual manera, les recuerdo que la única opción de titulación es la defensa de tesis. En este caso, obviamente, de tesis doctoral, ¿de acuerdo? Es nuestra única opción de titulación. Y aquí hablábamos del taller de preparación, que estamos llevando a cabo. Y previo a estas materias, vamos a tener nuestro segundo taller de investigación, ¿de acuerdo? Que va a ser, pues, un poquito
diferente porque ya llevarán un avance más importante de la tesis previo al quinto semestre, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte de este taller es un poquito ubicarnos dónde estamos, hacia dónde vamos, para que tengan claridad en todo este proceso. Y en todo momento, maestras, maestros, ustedes pueden solicitar asesorías individuales, asesorías personalizadas con sus asesores de tesis, con su asesor de tesis, o con algún otro mentor que ustedes consideren que les pueda ayudar a reforzar su proyecto. Hablando, por ejemplo, de temas de estadística, ustedes pueden solicitar asesorías personalizadas. Son de manera voluntaria las asesorías personalizadas. Cuando ustedes lo requieran, cuando necesitan una asesoría directamente cara a cara con su mentor, bueno, obviamente en línea, cuando necesitan reforzar algún tema de su proyecto en particular, ustedes lo solicitan con un servidor a coordinación académica y yo les agendo la asesoría personalizada con sus mentores. Esas asesorías personalizadas tienen un costo adicional que es de 350 pesos por hora de sesión, ¿de acuerdo? Pero es, insisto, cuando ustedes lo requieran. ¿Cuántas asesorías personalizadas a lo largo de su programa académico? Pues bueno, se reitera que es dependiendo de la necesidad de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y también importante que se lleven a cabo directamente y se solicitan directamente con la coordinación académica, o sea, con un servidor. Muy bien, vamos a adentrarnos ya a nuestro taller de investigación. Vamos a estar viendo esta ruta de investigación doctoral, qué va a suceder en cada uno de los momentos conforme van avanzando en sus semestres, en su programa académico. Los enfoques de investigación que se manejan en una universidad y enfatizando en uno en particular. Bueno, el doctor José Silvestre nos va a hablar más adelante de estos temas. ¿Cuáles son las líneas y variables de investigación? Documento que les compartí previamente, donde se hablan de 2 líneas de investigación con sus diferentes variables, indicadores. Y el manual de elaboración de tesis, la estructura de este manual, que es importante, es nuestra guía en toda la elaboración de nuestro proyecto de tesis. Vamos a trabajar hoy con la delimitación del problema y la elección del tema de investigación, partiendo que algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de investigación en maestría o por su labor, pero también hay algunos de ustedes que no han tenido esta experiencia. Vamos a partir de allí y con todo gusto los vamos a estar orientando en este proceso para delimitar su problema de investigación y posteriormente la elección del tema. Muy bien, esa es la ruta crítica de investigación. A ver, ¿en qué momento o qué situaciones se van a ir presentando a lo largo del desarrollo de mi proyecto de tesis? Pues lo primero, de donde debemos partir, primer paso, definir nuestro problema de investigación. Del problema de investigación saldrá la temática o el tema que vamos a estar manejando. Entonces, hay que identificar un problema de investigación para partir en la elaboración, en el diseño de nuestra tesis. Vamos a partir ya en segundo semestre con un diseño de investigación, ¿de acuerdo? Donde, entre otros temas, estarán desarrollando la introducción de su proyecto de tesis. Vamos a un paso número 3, que es el marco teórico. El marco teórico, ustedes saben, lleva un tiempo y una investigación considerable, más profunda en ese sentido, el diseño del marco teórico. El marco metodológico, que implica el estudio del contexto. El aporte teórico, como doctores, es bien importante que tengamos claro el aporte teórico y el aporte práctico, 2 temas fundamentales en nuestro proyecto de tesis. Y una vez que culmine todo este proceso, es decir, nuestros 5 semestres, el sexto paso, paso sería su defensa de tesis. Visualícense en un ejercicio que va a ser en línea, con 3 sinodales, ustedes presentando su proyecto de tesis en 30 minutos, recibiendo retroalimentación de sus sinodales y bueno, pues también llevando a cabo preguntas y respuestas. Ahí es donde culminaría todo este proceso.
Así es, doctor. El doctor José Silvestre nos escribe aquí en el chat. Pueden colocar aquí preguntas, dudas, comentarios. Son bienvenidos y los iremos respondiendo a lo largo de esta presentación. Bueno, en todo momento en este proceso vamos a contar con recursos y procedimientos de apoyo. Bueno, este procedimiento que, por cierto, le vamos a compartir, esta grabación, esta sesión se va a grabar, se la estaremos compartiendo. Ya les compartimos las líneas y variables de investigación. Ya les compartimos también el manual de estructuración de su tesis. Van a encontrar en Uni Research artículos, libros de apoyo, instrumentos, por ejemplo, instrumentos de estadística, que lo van a encontrar también en Uni Research. Ahorita vamos a hablar de Uni Research. Y también todas las tesis que al momento se han defendido y aprobado, que las van a encontrar en nuestro repositorio de tesis, y ahí vamos a estar también, los mentores los van a estar alentando a revisar estas tesis para que ustedes las tengan también como referencia. Eso en todo momento van a tener ustedes acceso. Muy bien, avanzamos con esta parte de la ruta, dónde estamos, hacia dónde vamos. Cedo ahora la palabra al doctor José Silvestre Intoruncha. Sí, bueno, saludos igual que el doc Guillermo. Él le mostró una lámina inicial donde está toda la ruta, llamémosle un modelo de la ruta estudiantil en UNI, la cual salió de toda la experiencia que tiene UNI en estos años formando a doctores y titulando a doctores. Como ustedes conocen, ya sí tenemos doctores titulados, doctores defendidos, ¿no? Por eso en la lámina que le explicaba la ruta, uno de los recursos que tenemos ya son tesis defendidas. Hace 2 años atrás no teníamos tesis nuestras, compartíamos tesis de otras instituciones. Entonces, muchas felicidades. Esta sesión, como él explicaba, vamos a explicar ideas generales, pero también en el tiempo final nos vamos a dedicar un poquito a debatir sobre cómo trabajar el inicio de la investigación. Aquí hay una lámina que refleja algo que van ustedes a profundizar con sus mentores a partir del inicio de la semana que viene. Hay diferentes enfoques de la investigación. Los que han hecho maestrías en el área educativa, seguramente este tema lo trataron. No pretendo teorizar sobre el mismo, solamente recordar, puntualizar que se pueden utilizar diferentes enfoques. Hay instituciones que solamente hacen investigación cualitativa, hacen investigación, como le llamamos, algunos le llaman investigación acción, investigación social, solo cualitativa. Hay instituciones que hacen investigación solamente cuantitativa, ponen énfasis solamente en los números, en los datos, no importan tanto los criterios, por ejemplo, de las personas. Y hay otra posición, incluyendo instituciones, que hablan de una investigación cualitativa donde se mezcla lo cuantitativo y lo cuantitativo, se integra y se le llama investigación mixta, aunque hay algunos le llaman posición dialéctica, crítica, hermenéutica, etc. Entonces, no hay una puesta en común, y eso es lo que quiero partir en primer lugar, de que cuál es el mejor enfoque de la investigación. Hay diferentes enfoques de la investigación. La siguiente, Doc. En el caso de NUNI, el enfoque sugerido para que ustedes asuman es el enfoque mixto, donde hemos visto que la solución de problemas educativos se da no solamente teniendo en cuenta lo numérico, sino que también teniendo en cuenta los elementos cualitativos. Digamos, si yo quiero investigar el tema de las actitudes, bueno, las actitudes no se miden igual que se miden los conocimientos. Por lo tanto, hay que tener diferentes escalas, diferentes maneras de estudiar las actitudes si yo quiero trabajar un tema relacionado con actitudes o con valores, ¿no? Entonces, ese es el enfoque general que ustedes seguramente van a empezar a revisar
en tesis que ya se defendieron. No sé si alguien ya lo hizo. El doc va a volver a recordar New Research. Todas las tesis defendidas están ahí. Y el enfoque que se ha seguido en general es un enfoque mixto. Si alguien dice, no, yo tengo otro tipo de inquietud, no hay ninguna dificultad. Esto no es una camisa de fuerza. Lo pueden plantear al doctor Guillermo como coordinador y hay un comité académico y se consulta y se da una respuesta. O sea, no hay una limitación aquí a que tiene que ser camisa de fuerza, ¿no? Eso es lo primero que quiero insistir en cuanto al enfoque. Ustedes seleccionaron precisamente, me imagino, NUNY, a diferencia de otros doctorados. Yo estuve con muchos de ustedes en las capacitaciones y he estado después en todos los demás procesos con ustedes y muchos expresaban desde el inicio, no es que yo entré a NUNY porque quiero investigar. Bueno, precisamente por eso hoy estamos haciendo un taller donde estamos puntualizando de alguna manera las reglas, sin ser un dogma, de cómo vamos a hacer la investigación en el doctorado. La siguiente, doctor. Hasta ahorita hay dos líneas fundamentales en el doctorado. Fue uno de los documentos que el doctor le envió ayer. No era para que se lo estudiaran al detalle, pero sí ténganlo, porque son dos líneas que se trabajó por varios doctores ya hace alrededor de 3 años, donde se hizo un estudio de la variable, las dimensiones, los indicadores. Entonces, si alguno de ustedes prefiere estudiar la dirección de instituciones o la gestión educativa o la dirección escolar o la dirección de un centro de capacitación, bueno, hay una línea de investigación que ya tiene un adelanto donde incluso no tendrían que construir indicadores, podrían retomar los indicadores de ese documento que el doctor Guillermo les compartió. Y hay otra línea donde una gran parte, yo diría que la mayoría de las investigaciones que se han defendido hasta ahora en el doctorado de NUNY es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En su concepción más amplia, si ustedes revisan el documento con calma, van a poder ver que pueden estudiar el alumno, pueden estudiar al docente, pueden estudiar los recursos de enseñanza, pueden estudiar el contenido de enseñanza, pueden estudiar los objetivos. No solamente estamos hablando de estudiar las clases. La siguiente, Doc. Este es un extracto de uno de los documentos, la variable proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene mucha más páginas, más información. Esto es lo que me refiero, que si ustedes quieren estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, incluyendo en una educación no escolarizada, si ustedes quisieran estudiar lo que sería la educación, digamos, en poblaciones indígenas, o quisieran estudiar cómo se produce, tenemos estudiantes de CONAFE, por ejemplo, que trabajan en CONAFE. Si yo quiero estudiar cómo se produce en una comunidad, bueno, yo puedo decidir esta línea de investigación. La siguiente, Doc. Y bueno, ahí la otra variable que dije, la dirección de las instituciones, donde, bueno, ya tiene un avance de esto. Algunos de ustedes dicen, no me interesa ninguna de esas líneas, porque yo trabajé en la maestría este aspecto y me gustaría seguirlo. No es prohibitivo, no es coercitivo. Ustedes pueden igual hacer la consulta con el doctor Guillermo. El doctor Guillermo lo consulta con el Comité Académico de Doctorado y hemos tenido casos que se han autorizado sin ninguna dificultad. Entonces, estas dos líneas no son absolutas. Si alguien, por ejemplo, quiere, no, yo me interesa trabajar la familia, algo muy importante, adelante, lo puede consultar y bueno, no tenemos todavía construido unas tablas como esta, en algún momento las tendremos en NUNY y bueno, ampliaríamos
la propuesta de línea de investigación en general. El doc Guillermo ha estado contestando algunas preguntas. Yo no voy a contestarla ahorita, la voy a ir revisando también cuando estemos avanzando acá. Por lo tanto, dos ideas iniciales. Uno, el enfoque mixto ayuda a entender los procesos de lo cual y lo cuanti, y las líneas de investigación no son una camisa de fuerza, son una guía para orientar sus investigaciones. La siguiente, doctor. Hay un manual, le doy la palabra al doctor, ese fue el segundo documento que le envió ayer, que es el manual para el diseño y desarrollo del trabajo científico. Le doy la palabra al doctor Guillermo. Gracias, doctor. Y sí, bueno, es importante, maestros, que ustedes revisen a fondo este manual, que lo van a estar revisando prácticamente en cada asignatura de manera académica en clases. Sin embargo, ustedes tienen que tenerlo siempre a la mano. Bueno, de hecho, una recomendación, abran una carpeta en su escritorio, de su computadora, en un drive, donde van guardando todos sus avances, todos los documentos que tienen que ver con este proceso. De entrada ya tienen estos dos, este manual y las líneas de investigación. De entrada, que es importante que ustedes vayan observando de la estructura de la tesis, que está conformada de 3 capítulos. El capítulo 1, que es el marco teórico, el capítulo 2, marco metodológico, y el capítulo 3, que es la propuesta de solución al problema científico. Esos son los 3 capítulos que debe contener su tesis. Eso es lo esencial que vamos ya viendo en esta primera parte de su proyecto de tesis. Además, obviamente, de la introducción, de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos que suman, por supuesto, a la estructura ya en conjunto de su proyecto de tesis. Pero bueno, importantísimo tener ya claridad que son tres capítulos. También hago un paréntesis, aquí nos acompañan sus mentores también que van a estar impartiendo la asignatura ya la próxima semana, porque bueno, también es importante que ustedes, ellos también los conozcan ustedes y conozcan también este proceso, que obviamente han tenido ya pues, diferentes capacitaciones con nosotros. Y también algo muy importante en este manual de entrada que es importante revisar, la extensión que viene aquí en el párrafo, está aquí abajito, que nos habla de la extensión mínima y máxima de páginas, porque también eso nos preguntan, bueno, ¿cuántas páginas debe contener el proyecto de tesis, la tesis ya en general? Bueno, aquí también se indica, eso es de entrada lo que tenemos que llevar a cabo. Pregunta el maestro Ricardo Campos, ¿el formato de la tesis en APA? Sí, definitivamente es en APA y son temas que van a estar viendo a profundidad ya en sus clases de métodos de la investigación, de inicio con esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vayan revisando muy bien este manual. No vamos a ahondar en todo el manual porque es parte también de lo que se va a ver en clases, de lo que ustedes tienen que estar revisando, pero que de entrada tengan conciencia de cuál es la estructura de la tesis y la extensión mínimo y máximo de la tesis. Ahora, estos mínimos y máximos de páginas, de igual manera, pueden ser un tanto variables, no en demasía, maestros. Sí, tratemos de apegarnos a esas extensiones, pero bueno, pues hay casos donde se extienden un poco más de las páginas, ahí, eso sí, menos no es posible, pero a lo mejor un poquito más de las páginas, tampoco pasa nada, siempre y cuando tengan la validación de su asesor de tesis. Es una de las preguntas que por aquí nos hacían, en un momentito más la voy a retomar. Muy bien, pues bueno, esta es la parte, digamos, expositiva del proceso, de los documentos que vamos a estar manejando. Vamos a proceder ahora con el taller, donde va el doctor José Silvestein Turuncha acompañándolos a estar conscientes de la definición del problema y del tema de investigación. Sí, bueno, yo lo voy a dirigir, pero vamos a trabajar el doc y yo en esta segunda parte. Vamos a intervenir los dos de alguna manera. Primero quisiera insistir en un tema, en un aspecto conceptual. Ustedes entraron al doctorado no para hacer una tesis, entraron al doctorado para hacer una investigación. Eso es lo primero que quisiera apuntar. Claro que hay que cumplir una estructura para presentar un documento, pero lo más importante para tener el documento
es hacer una investigación. Por eso, en esta lámina que resumimos, el doc y yo estamos señalando los momentos esenciales que conducen a elaborar un informe de investigación que se convierte en una tesis. Y esa investigación no solamente se puede presentar de manera de tesis, claro que hay que presentarla para defender, porque para el reglamento de NIUNI esa es la única opción que se definió en el doctorado y que se les explicó desde el propio momento que ustedes se inscribieron y entraron a propedéutico. Y hay que disfrutar primero la investigación para, disfrutando la investigación, la tesis va saliendo de una manera natural. Ese es el primer elemento que quisiera apuntar. Para poder concebir una investigación se parte de un problema. Ahorita vamos a profundizar en el problema y en el tema. Solamente en el problema y en el tema decidimos el doc Guillermo y yo, porque bueno, a partir de la semana entrante, en la primera materia del grupo, que tuvo una transformación en el último año, les confieso que no era la misma estructura que tenía cuando empezamos el doctorado. La propia vida dijo que mejoráramos el diseño de esa primera materia. Por eso incluso en la primera materia van a empezar a preparar el diseño de investigación y se parte de un problema. Creo que tiene que ver con una de las preguntas ahí, a lo mejor indirectamente. Nadie le va a proponer el problema. Respetuosamente estoy hablando aquí con los mentores que también están. No proponemos nosotros problemas. Ustedes tienen que buscar un problema que exista en las ciencias pedagógicas y ese problema que necesite una solución científica, ¿no? Usando la ciencia. Entonces no hay un listado de problemas. El doctor Guillermo contestó la pregunta. No hay asignación de mentores. La manera en que el modelo de NIUNI existe para ayudar a lo que se les prometió cuando se inscribieron es que a lo largo del doctorado van construyendo su investigación, van a tener un mentor o mentora. Lo óptimo que hemos estado viendo es que el mentor sea el que los lleve hasta el final. Hemos tenido algunos casos de salida de algún mentor por otros trabajos, por otras ideas, pero en la inmensa mayoría de los que hemos tenido que ya se han defendido, el propio mentor ha iniciado y ha concluido con el grupo. Ese es el modelo que tenemos. Pero ustedes identificando un problema, que lo sientan, que lo suden, estoy diciendo en sentido figurado, que lo tengan en su mente y en su corazón, ese problema. Si es un problema que han investigado antes, que bueno, mejor. Algo que a veces han preguntado a otros grupos, es que yo hice la tesis en esto y ya no puedo seguirle investigando. No, ustedes pueden haber hecho un tema en la maestría, los que hicieron maestría en el área educativa, y pueden continuar ese tema profundizando en el tema. Seguramente en maestría no hicieron una etapa experimental, y en el doctorado, por ejemplo, pueden hacer un experimento, pueden recoger los datos como aquí dice, pueden aplicar instrumentos a partir de ese mismo problema que hicieron en la tesis de maestría. Ojalá. Y es una diferencia probablemente con otras instituciones que dicen, no, hay que partir de cero. Ustedes no son investigadores, por lo menos en el doctorado de NIUNI, no son investigadores de tiempo completo. Trabajan, hacen otras cosas, no fueron designados como en una institución para hacer la investigación. Decidieron entrar en un doctorado y una inmensa mayoría con sus recursos propios de tiempo, etcétera, lo están estudiando. Entonces, ese es el primer comentario que quiero hacer. El problema puede ser la continuación de una tesis de maestría
ampliando y, bueno, buscando otras aristas. ¿Para qué estamos los mentores, los asesores de investigación? Para ayudar a entender el problema y en una primera etapa, que es lo que va a ocurrir iniciando la materia siguiente, ir haciendo un diseño de la investigación. Y ese tercer elemento que quiero decir, el diseño de la investigación. La siguiente, Doc, por favor. El diseño de investigación, aquí están los elementos básicos del diseño de investigación. A diferencia de otras instituciones, no se va a aprobar un diseño, se va a firmar, se le va a poner un sello y es inmutable el diseño de investigación. Eso ya la mayoría de las universidades mexicanas no lo hacen, todavía algunos siguen haciendo cosas de hace 40 años atrás, pero en NIUNI nos vamos a asumir lo que hacen la mayoría de las instituciones mexicanas y de muchos países. El diseño es una previa planeación y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso. Por ejemplo, yo tuve un estudiante hace muchos años atrás, o varios años atrás, donde él se había propuesto en los métodos y procedimientos la observación de clases, porque quería transformar algo relacionado con la enseñanza de una asignatura. Y en la escuela estaba prohibido que observar clases. El director de la escuela, la directora, no recuerdo si era director, no podía observar clases. Bueno, aunque en el diseño habíamos planteado la observación de clases, no se pudo hacer, porque era imposible, o perdía el trabajo o se iba a otra institución. Entonces, eso es un ejemplo simple de cómo el diseño puede sufrir modificaciones. Ese es el tercer elemento que quiero decir. No va a haber un comité que lo va a aprobar, que se lo va a sellar y ustedes tienen que seguir al pie. Puede sufrir modificaciones, claro, de conjunto con su asesor. Eso es lo ideal para no poder volver a retrabajar. Por eso todos los mentores que asesoran investigación en NIUNI primero hacen investigación, trabajan en esta área y, bueno, también han estado asumiendo la preparación de modelos de NIUNI. Por eso aquí en el centro ubicamos el problema. Este es mi quinto comentario definitorio. A diferencia de otras instituciones que dan un listado de temas, la concepción de NIUNI, lo pueden revisar en el documento de tesis, es que el por qué se hace la investigación es lo primero y de un problema puede salir un tema o varios temas. Claro, ustedes nada más que van a hacer una investigación. Por lo tanto, ustedes van a definir un tema. O sea, qué parte del problema se va a resolver. Para NIUNI, el tema, es como una acotación del problema relacionado. Bueno, y a partir del problema y tema, bueno, vienen los otros elementos que van a trabajar a partir de la siguiente asignatura, que es el objeto de investigación, el campo de investigación. Hay instituciones que no hablan de campo de investigación, solamente hablan del objeto. Bueno, van a poder debatir por qué es importante establecer el campo. Muchas investigaciones en México, instituciones hablan de que solamente hipótesis. En el caso de NIUNI podemos hablar de hipótesis si es que yo voy a hacer algo cuasi experimental o experimental, o pudiera estar sustituido por la figura de las preguntas científicas. También en algunos documentos que los mentores le van a hacer llegar, bueno, también se habla de las preguntas científicas. Se habla de los objetivos. De preferencia, en NIUNI muchas tesis han asumido solamente objetivos generales. Sin embargo, el documento de NIUNI habla, el que guste, trabajarlo con su mentor, de objetivos, un objetivo general y objetivos específicos. Ahí también damos libertad a que lo puedan decidir con su asesor. Se hablan de las tareas y los métodos y, claro, aquí faltan otras partes del diseño, por eso dice momentos básicos, como son la definición del aporte práctico, como son la definición del aporte
del aporte teórico. Hablamos en las tesis de Newny de dos aportes: aporte a la práctica y aporte a la teoría educativa. La siguiente, Doc. Entonces vamos a concentrarnos ahorita en dos elementos fundamentales. ¿Y por qué nos concentramos en este taller de hoy y no estamos supliendo lo que van a hacer con sus mentores? Y lo reitero respetuosamente hablando. Con ellos ustedes van a definir sus problemas y su tema de investigación. Pero ¿por qué nos centramos acá? Porque si yo no tengo claro, primeramente, qué problemática necesito investigar y no tengo claro qué parte de esa problemática voy a investigar, no puedo perder mucho tiempo. No sé en qué bibliografía voy a buscar. Las variables que voy a investigar salen del marco teórico. El doc comentaba, para poder armar el marco teórico de la tesis, hay que prepararse. Entonces, si yo no tengo claro el problema, ¿de qué voy a investigar en la literatura? Si yo no tengo claro mi problema de investigación, ¿de a qué congreso voy a ir a ver una ponencia? ¿A qué ponencia voy a dedicarme a ver? Si yo no tengo claro mi problema de investigación. Por eso, el problema es algo no resuelto. Bueno, no resuelto entrecomillado. Hoy no estamos como hace de 2 siglos atrás. Hay muchísima investigación en temas educativos. Sin embargo, es algo que no tiene total solución en el momento actual. Por lo tanto, es una definición muy general del problema. ¿Por qué hacemos la investigación? Tengo problemas en que mi estudiante tienen problemas en el desarrollo del pensamiento lógico. Bueno, esa es una situación concreta, algo que yo tengo que investigar sobre el desarrollo del pensamiento lógico. O tengo dificultades con los estudiantes para que aprendan o para que puedan comprender la lectura en el caso de primaria. Bueno, yo tengo un problema determinado en torno a eso. La siguiente, Doc. Hay muchos enfoques de cómo llegar al problema. El doc Guillermo y yo lo vamos a dejar un poco más simple. Vamos a hablar de que pudiera haber dos maneras generales de resumir un problema: a manera de una pregunta o a manera de una oración declarativa. Son los dos momentos, las dos maneras más generales de elaborar un problema científico. Punto sustancial en Newny que nos diferencia de otras instituciones. No digo mejor, pero nos diferencia. Déjenme conectar la máquina un momentito, perdón. Y es que en Newny tratamos de que cuando se construya el problema, este puede ser acotado brevemente. No hace falta 5 páginas para describir la situación, el problema, sino que logremos, vamos a argumentar el problema. Claro que lo van a argumentar ustedes en el diseño, van a describir la situación problemática, pero al final o en un momento de esa situación problemática deben, y esa es la primera recomendación al problema, que se concrete en una manera, a modo de pregunta o a manera de una oración declarativa. Por ejemplo, en el primer ejemplo de problema es cómo contribuir a elevar la preparación de los padres y las madres de familia para la relación del desarrollo, para la mediación del desarrollo cognitivo y afectivo de sus hijos que cursan la educación primaria en escuelas del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. No sé si alguno de ustedes es del Estado de México. ¿Qué variables? Pueden levantar la mano si gustan. ¿Qué variables se aprecian en ese problema? ¿Qué se quiere investigar en el primer problema? Empezamos a platicar. Pueden levantar la manito si gustan ahí. ¿Qué variables se quieren investigar? ¿Qué aspectos se quiere investigar? Si no quieren todavía hablar la palabra variable. Adelante, Eric.
Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. En este caso considero que es cómo afecta en el contexto familiar la falta de preparación que tienen los padres para intervenir en ciertos aspectos. En este caso, bueno, el caso número 1, en la parte del desarrollo cognitivo y en la 2 de la enseñanza de la química. Eso en inicio. Muy bien. ¿Otra idea que alguien tenga? ¿Qué variables se quieren medir? Estoy de acuerdo contigo, Eric, pero ¿alguien que quiera apuntar algo más? Adelante, Fernando, Tapia. La preparación de los padres y madres. Muy bien. Es la preparación de los padres y madres, de la familia, para poder mediar, apoyar el desarrollo cognitivo y afectivo emocional de los hijos. Eso es lo concreto que yo voy a investigar, porque evidentemente la persona, esto salió de una tesis real, una tesis ya defendida, donde la persona que sintió la necesidad trabajaba con padres y madres en una escuela o en escuelas de un municipio de México, y los padres no tenían la suficiente preparación para ayudar el desarrollo cognitivo, afectivo, motivacional de sus hijos. Por lo tanto, esa es la variable fundamental que yo sobre la cual voy a incidir, o lo que pretendo transformar. Ahí no está la solución. En el problema no aparece la solución. Por eso cuando los que en algunas instituciones hacen 2, 3 páginas explicando el problema, al final uno no se da cuenta qué es lo que se quiere transformar. Y aquí lo que se quiere directamente en esta oración, esta pregunta, es trabajar sobre la preparación de padres y madres para favorecer el desarrollo. No quiere hablar sobre la preparación de los maestros o de las maestras. Quiere hablar sobre la preparación de los padres y madres de familia. ¿En qué nivel educativo? Bueno, creo que hay una mano levantada primera. Si gusta, María Rodríguez y después Dulce. María. Y después Dulce. Buenas tardes. Bueno, es que el primer ejemplo sí es una pregunta y el segundo es como una hipótesis, ¿no? Lo que está diciendo en el de abajo es que ya estoy yo asegurando que la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en el nivel bachillerato está afectando la formación en este caso, de estos estudiantes en San Luis Potosí. Y en la primera, pues sí es una pregunta un problema planteado, porque está diciendo yo lo que quiero es ver la manera de ayudar a la preparación de los padres y madres de familia para que sean mejores mediadores en el desarrollo cognitivo y afectivo, motivacional de sus hijos, de la educación primaria, nada más que está muy amplio, en las escuelas del municipio de Chimalhuacán, porque las escuelas del municipio de Chimalhuacán pues deben de ser un montón. Entonces, de educación primaria, y allí, ahí yo creo que se tendría que hacer como que más objetivo, cerrar ese universo porque está muy grande. Todas las de Chimalhuacán en el Estado de México. Muy bien, son de los estados, de los municipios más grandes del país. Sí, entonces ahí, pero bueno, sí es yo creo que el problema de esta persona, lo que detectó como problema, es que quizá esta maestra o esta doctora o doctor que hizo esto, el problema que observó es que sus alumnos, los alumnos de primaria, no avanzaban en sus tareas y todo porque los papás pues tenían un muy bajo nivel escolar. Entonces ahora sí que ese es mi problema, y se me ocurre hacer una investigación de cómo puedo elevar ese nivel para que ayuden mejor a sus hijos
Muy bien. en sus tareas, ¿no? Y en este caso, bueno, a nivel primaria y en ese lugar específicamente. Muy bien. Muy buena. Qué bueno que usted hace el comentario de la redacción. Si no, no hubiera sido un taller, ¿no? Si el doc y yo lo hubiéramos traído ya al final, no teníamos nada que discutir, ¿no? O sea, no hay una trampa, ¿no? Pero hay una manera en que poder hacer, ¿no? Lo que ustedes van a acercarse a partir de la semana que viene, y me gusta su intervención, tomarla como para, si usted me permite, para lo demás. Lo que queremos en un primer momento no es que ustedes puedan construir ya el problema y ahí se quedó y va a ser inmutable el problema. Ustedes van a hacer una primera redacción del problema. Estamos recomendando el doc y yo que sea o a modo de interrogante o a modo declarativo. Usted tiene razón, parecería como una hipótesis lo que está acá. Sin embargo, cuando vean las hipótesis vamos a ver los tipos de hipótesis, etcétera. Estamos planteando que una manera de acotar el problema sea de una manera de una declaración propositiva. Esas serían las dos maneras. Y reitero, en la medida que ustedes vayan avanzando con el mentor o mentora, va a ocurrir muy bien, Dulce María, lo que usted dijo, ¿no? ¿A quién se le ocurriría, salvo que fuera secretario de Educación, decir que va a estudiar todas las escuelas de Simalocán? Sería imposible de estudiar en un doctorado, ¿no? En la manera en que lo tenemos. Entonces, el problema va a ir teniendo adecuaciones. Tomen nota, como dijo el doctor Guillermo, si lo quieren hacer en su cabeza, lo quieren anotar en algún lugar. Los dos ejemplos de problema no son ejemplos de problema ya terminado a lo mejor de la tesis. Son problemas de investigación que se van a ir acotando a medida que yo investigue. Por ejemplo, algo que pudiera hacerse también, hay que decir, muy bien, dice Fermín, hay que delimitar en base al contexto escolar. Por eso, en una de las partes que van a ver del diseño, se habla del objeto y campo de investigación. A medida que yo avance, yo puedo determinar y decir, es que toda la primaria no me conviene. Yo voy a seleccionar o yo nada más que voy a trabajar con los alumnos con los papás de cuarto año de primaria. Voy a trabajar con los papás de quinto año de primaria, con el año que yo trabaje, ¿no? Entonces, eso es también algo muy importante. Vean la redacción del problema como una aproximación a medida que yo investigue y lea más sobre el problema que yo estoy determinando. O sea, si ustedes no leen, si no buscan información, no estoy regañando, estoy recomendando. Si ustedes no leen sobre el problema, siempre que lleguen a debatir con su mentor o mentora, van a tener la dramática situación de que el mentor me lo cambió. Y el mentor me lo cambió y el mentor me lo cambió. Porque los dueños del problema, y digo en sentido figurado, dueños del problema, son ustedes, son los que tienen que disfrutar estudiar ese problema. O sea, hay que estudiar. Si el mentor me dice, no, es que no usen mediación porque mediación no existe, y ustedes investigaron y tienen tantos autores, ustedes deben debatir con el mentor que el término adecuado es mediación. Por ejemplo, si alguien quisiera estudiar hoy las tecnologías y quiere seguir hablando de las TIC, prácticamente hoy el término TIC está superado. Hoy prácticamente no se usa las TIC. Ya pasamos a las plataformas educativas y ahora la inteligencia artificial va a transformar. Entonces hay términos que si yo no leo, no puedo ir adaptando el problema. Y la segunda es la pregunta que Dulce comentó, y respetablemente lo que digo, parece una hipótesis. Bueno, sí, podría ser la idea de un problema en una idea afirmativa, ¿no? La relación del proceso de enseñanza de la química en bachillerato tiene el mismo tema. Yo no puedo abarcar todo el bachillerato, a lo mejor yo selecciono el año en que yo trabajo. Es insuficiente lo que está afectando la formación integral en la ciudad de San Luis Potosí.
Tampoco en el primer momento yo puedo decir que es en San Luis Potosí, pero los que son potosinos saben que hay varios bachilleratos en San Luis Potosí, no solamente en la ciudad, hay tipos de bachillerato diferentes. Esa es una primera idea que quiero hablar del problema, o bueno, que queremos hablar del problema, y por favor anotemos el problema, hago una primera redacción y lo voy acotando, lo voy mejorando a medida que yo investigue, que lea sobre ese problema. Si ya investigaron en una maestría el problema que quieren seguir profundizando, tienen una ventaja. Si quieren partir de un tema en cero, tienen una desventaja. Humilde recomendación personal: investiguen de los temas que ustedes más han trabajado o en lo cual más se han dedicado en la vida profesional. Si yo he trabajado más el nivel de secundaria, no tiene caso trabajar primaria. Primero, además, no tengo, el día no tiene más de 24 horas. Yo no tengo tiempo de poder ir a otro nivel. Entonces, eso también es una recomendación. Estudien sobre de lo que más hayan profundizado, determinen un tema de lo que más hayan trabajado, de lo que posiblemente hayan leído, y eso le ayudaría a avanzar mucho más rápido con su asesora en la investigación. La siguiente, doctor. Bien los comentarios que están haciendo acá. Y el otro tema que decidimos, el otro aspecto del diseño que decidimos Guillermo y yo acotar, es el tema, como dije anteriormente, es la parte del problema que se va a buscar su solución. No es una oración que se le ocurrió al comité académico del doctorado, por eso nadie le va a dar el tema. He visto instituciones en México que hay un listado, estos son los temas que tienen que abordar, porque estos son los mentores que tenemos. Bueno, un reto que tiene un mentor en Uni, y lo confieso, lo reconozco, es que tiene que poder entender problemáticas que probablemente a lo mejor no investigó él en su formación doctoral o en su formación como investigador. Sin embargo, los mentores que hoy tenemos han visto como no solamente como un reto no a resolver, sino como una manera también de aprender de manera colectiva. Hemos tenido ya mentores que han publicado apoyando a sus estudiantes en diferentes revistas y no habían trabajado sobre ese tema, habían trabajado inicialmente sobre otro tema, pero juntos han aprendido a investigar con ustedes, ¿no? Entonces, en este caso del problema, podemos derivar el tema, y aunque ahora no es objeto de debate, pero sí queremos pronunciarnos de que de un mismo problema pueden surgir diferentes temas. Si esto fuera un grupo que nos hubieran contratado para investigar el problema, por ejemplo, de la deserción escolar en México, a lo mejor Daniel podría investigar los problemas que tienen que ver con la matemática, Eric los problemas que tienen que ver con el lenguaje, el doctor Guillermo podría averiguar el tema de la familia, y de una misma problemática que es la alta deserción en el nivel que sea, yo puedo determinar diferentes temas. Aquí no, porque bueno, no es un doctorado por encargo que a alguien le están pagando por investigarlo juntos, sino es una decisión personal de ustedes de hacer una investigación. En un centro de investigación, claro que se dividen los temas y bueno, cada uno aporta al problema principal. Aquí lo óptimo para poder en 2 años y medio, bueno, en los 5 semestres de doctorado y 3, 4 meses máximo después de terminar el doctorado, ustedes pueden defender, es seleccionar un problema que esté relacionado con lo que ustedes han hecho en su vida profesional, y 2, que ese problema lo puedan hacer prácticamente en lo que hacen en lo cotidiano. Eso también es otro consejo personal. Si yo trabajo la enseñanza de la literatura,
Entonces, yo tengo que investigar sobre literatura, no me puedo investigar sobre otra cosa que quisiera hacer. Tampoco se deben investigar, no es recomendable investigar problemas que quieran resolver una situación personal. Por ejemplo, hemos tenido a veces estudiantes que tienen hijos o familiares con una determinada discapacidad, no son profesores de educación especial y humanamente dicen que van a hacer el doctorado en este sentido. Honestamente, no lo recomiendo, aunque humanamente sea interesante, porque puede llevar mucho tiempo. Para poderse hacer especialista en un área de educación especial, no se hace de hoy a la mañana ni se hace solamente estudiando una serie de artículos. Nos preparamos para ello, ¿no? Entonces, ese es otro consejo también. Determinemos un tema, un problema que esté en el marco de referencia del cual nosotros estemos trabajando y no tengamos que hacerlo en un tiempo extra determinado, ¿no? Por ejemplo, la siguiente, Doc. Dediquemos unos minutos más a volver a retomar los dos problemas. Este es el problema inicial, el que muy bien Dulce dijo, hay que acotarlo más, sigamos con esa idea general. Y esta sería una respuesta, o este sería el tema, ¿no? Una respuesta sería, la estrategia educativa para la mediación del desarrollo cognitivo, afectivo, motivacional en relación paterno y materno filial. Pregunto, pueden levantar la manito igual. ¿Hay relación entre problema y tema? ¿No hay relación? ¿Qué opinión tienen acerca de esta es la pregunta concreta? ¿Hay relación o no entre el tema y el problema? O si lo quieren de otra manera la pregunta, ¿el tema responde a una de las partes del problema? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. A ver, dejemos Dulce ahí. Un momentito a ver si alguien más quiere. ¿Qué más? Prepárese porque ya le va a empezar a preguntar después sus mentores pronto. Si no, lo vamos señalando, Doc. A ver, el Doc Guillermo, a ver, va a ser ahí el... Un poquito, y maestra Dulce, no baje su manita porque... Bueno, déjala ahí, Dulce. Por ahí nos encuentra maestro Efraín Cruz. Efraín, de la Secretaría de Gobernación, ahí el doctor. ¿Qué tal? Guillermo. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Antes, me gustaría también, tenía una duda, hace un momento subí la mano, pero la volví a bajar. Mire, en cuestión de mi disciplina, es la nutrición. Tengo la maestría de gestión directiva en instituciones en salud. Para tener este máster, he trabajado en un proyecto de investigación, en el cual pienso yo que tendría potencial para convertirlo en un proyecto de doctorado. Siguiendo la pauta que ustedes mencionan sobre la problemática y el tema, pues sí tiene relevancia. Personalmente, me gustaría trabajar con un tema llamado psiconutrición, que va enfocado a la educación, pero en cambios de hábitos alimentarios. Entonces, parte de este posgrado, viendo también un poquito la introducción de cada materia, veo que sí se asemeja en la parte educativa. Tal vez no educativo en la parte pedagógica, pero sí educativo en la cuestión de enseñanza, ya que yo lo quiero extrapolar en ese modo. Hay muchas maneras de enseñar, pero yo no me estoy enfocando en la parte pedagógica, sino más en la parte de, si lo podemos llamar así, neurociencias. Entonces, eso era también como que una de mis dudas, si podría yo abordar ya un tema trabajado de mi máster para que también sea a nivel doctorado, doctor. Dejémoslo para... Ya casi está usted adelantándose a la tarea, porque sí le vamos a dejar una tarea aquí. Déjeme esa pregunta ahorita y la abordamos ahora después que veamos este ejemplo práctico.
déjeme esa pregunta ahí, el doc y yo la anotamos acá, ver el tema de la nutrición y si lo podemos investigar, déjenmelo ahí, Efraín, ¿verdad? Efraín. Sí, Efraín Cruz, doc, sí. Déjemelo ahí en unos minutos más. Excelente. ¿Quieres referirse al ejemplo este que está acá o no? ¿Sí hay respuesta del tema con respecto al problema? ¿Sí o no? Sí, de hecho, como hice mención, en cuestión del tema, el problema, sí, de hecho, esa es la parte de la metodología de la investigación. En este caso que está viendo aquí, ve que el tema sí responde al problema. Esa es la pregunta concreta que le hago. Este tema que está aquí en pantalla. Claro, sí. Sí, Sí, así es. En la parte, desde mi perspectiva, veo que sí hay una respuesta sobre la pregunta de investigación de cómo contribuir a elevar la preparación de los padres y madres, pero pienso yo que podríamos tal vez anexar un poco más sobre el tema para abordar lo que es la parte de la demografía que nos dice el problema, ¿no? Municipio, el estado, la manera. Entonces, pienso yo que podríamos abordar un poquito en ese sentido, Doc. bien. A futuro, cuando vean con sus mentores, ahorita no vamos a dedicarnos acá, cuántas líneas lleva el tema, pero hay algo muy interesante lo que usted está diciendo. El tema tampoco puede ser un párrafo enorme. Claro. Para que cuando aparezca en las redes, para que se busque en un buscador de internet, bueno, generalmente los temas tienen términos precisos, ¿no? Entonces, es cierto también lo que usted está diciendo, probablemente en los temas también pudiera parecerse a algo especial relacionado con el lugar donde se está haciendo. Muy bien. Felipe Orozco, sobre esta pregunta. Sobre de esta pregunta, mi duda es, ¿cuál es esa estrategia? Porque dice estrategia educativa, pero ¿cuál de cuántas que hay? ¿Solamente hay una para ese problema o hay varias? Muy bien. Porque no dice, no es claro. Por eso en el diseño hay una parte al final donde a lo mejor ustedes van a decir, están locos esta gente, al inicio voy a determinar qué aporte yo voy a hacer, qué estrategia. Entonces, lo que definimos al inicio del problema, perdón, al inicio del diseño, que es lo que van a hacer ustedes en la materia próxima, es poder definir, yo voy a hacer una estrategia educativa. No la tengo todavía, claro que no la tengo. Si la tuvieran ya, no tuvieran que hacer la investigación de doctorado. Entonces, lo importante es definir con una respuesta. Yo puedo establecer aquí, este tema dice una estrategia educativa para lo que dice el problema. Yo no podría, si ya yo tengo por lo menos estrategia educativa, ya yo me dedico a estudiar en la literatura a qué se le llama estrategia educativa. Me imagino que se refería al diseño metodológico, yo creo que el compañero, ¿no? Está bien, pero tiene razón en lo que está diciendo. O sea, ¿dónde está la estrategia? No, bueno, Ajá. en el tema no aparece la estrategia. En el tema yo defino, yo voy a establecer una estrategia educativa. Como están haciendo un doctorado en ciencias pedagógicas, no es lo mismo una estrategia educativa. Ahora no voy a responder el tema, solamente quiero dejarlo intrigado. No es lo mismo una estrategia educativa que una estrategia pedagógica, que una estrategia didáctica. Y si yo hablo de una estrategia, hablo en singular. Por lo tanto, como Felipe está diciendo, la estrategia tendría que tener un cuerpo. Y si yo uso el plural y yo digo estrategias educativas, la S en un tema tiene una connotación. Ahora no lo vamos a resolver. Lo único que quiero que quedemos claros, si yo voy a definir estrategia educativa, usted tiene razón, Felipe, aunque no la tenga al inicio del doctorado, yo tengo que definir qué yo le voy a llamar que es estrategia educativa. Y claro que la voy a construir a lo largo del doctorado. Bien. Ahí también. Sí, Dulce. Perdón. No, adelante. Bueno, el tema, yo entiendo que el tema va muy ligado al título de nuestro trabajo. Correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más dice estrategia educativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería
propuesta de una estrategia educativa, diseño de una estrategia educativa. O sea, tengo que decir qué vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí yo siento que le falta, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a diseñar, voy a proponer algo. Educativa. ¿En qué? Hace rato lo dijo, bueno, en qué. Yo lo haría en algo que yo soy, que yo trabajo, en este caso, una estrategia educativa en la biología o en la química, ¿verdad? Ajá. Para la mediación del desarrollo cognitivo, esto paterno o para la, ahí en mediación podría ser para la mejora de la mediación. ¿Por qué? Porque si yo ya le pongo que lo que quiero es hacer eso para mejorar, ya estoy metiendo algo como para que yo puedo medir para ver cómo estaba antes y cómo estuvo después. Muy o sea, bien. ¿cómo puedo saber si mejoró? Pues tengo que ver cómo estaba antes y luego haciendo mi estrategia, ver si mejoró o no. Entonces ahí ya puedo medir y puedo decir, pues esto que diseñé o que hice, si sirvió o no sirvió. Entonces ahí es donde uno tiene que irle metiendo, o sea, qué es lo que queremos hacer y ser muy objetivos, volver a lo mismo. Para la escuela primaria Juanito Pérez, en el municipio de Chimalhuacán, y a lo mejor igual, si es para la primaria, para el 5º año de primaria en la materia de ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tema ya casi es como lo que pretendemos hacer. Muy bien, por eso, Dulce, aunque estemos empezando la semana que viene la investigación, suponiendo que alguien esté partiendo entero, yo al final de esa primera materia tengo que tener al menos debatido con mi asesor o asesora una definición de tema y una definición de problema. ¿Qué va a ser la final? Estaría yo loco, perdónenme la palabra, si le digo que esa es la final. Esa es para que ustedes, antes que se vuelvan a ver con el mentor o mentora en la materia o vayan a solicitarle al doctor Guillermo asesoría, poder saber de qué van a seguir leyendo, de qué van a seguir profundizando y no tanto en un primer momento, y por favor quisiera insistir en este punto, tratar de dejar la redacción pulida totalmente, porque si no estamos jugando, y lo digo respetuosamente y con profundo respeto hacia ustedes, estamos jugando a cómo lo redactar. Y lo importante no es solo la redacción, sino qué va a implicar lo que yo exprese en esa redacción. Entonces, por eso insisto, en este primer ejercicio, nuestra sugerencia, el doc y mía, es que nos empecemos a acercar a una problemática, reitero, que tenga que ver con lo que hacemos. Por acá Félix decía que él trabaja la nutrición. Bueno, la nutrición, y ya respondo un poquito a su pregunta, no es un doctorado en medicina, ni es un doctorado en el área de nutrición. Sin embargo, si usted le da la vuelta a lo que hizo en maestría hacia el área educativa, claro que puede utilizar. Hay un gran problema en México relacionado con la educación de las personas, de lo que comemos y en lo que seleccionamos para alimentarnos, ¿no? Entonces, yo tengo que darle un enfoque hacia el acto educativo. Eso es lo que quiero decir. No solamente la educación escolarizada, sino también lo relacionado con este mismo tema que Félix quiere abordar, relacionado con con los hábitos nutricionales, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que quiero poner. Hay 2 palabras solicitadas. Voy a pasar al otro ejemplo y mantengan ahí sus manos levantadas si gustan, ¿no? Este es el segundo ejemplo. María nos decía que parecía una hipótesis. Bueno, eso es una manera del problema declarativo que hay que seguirlo perfeccionando. Y es la misma pregunta. Hay un tema donde se habla de una estrategia didáctica. ¿Cuál? Es la que se va a construir.
pero lo que esa estrategia didáctica va a potenciar la cultura científica de la enseñanza de la química en el bachillerato. Si yo hablo de proceso de enseñanza-aprendizaje en el problema, yo en el tema tengo que abordar lo que se refiere al mismo término. Aquí no vamos a debatir qué cosa es cultura científica, eso le toca al que investigue este tema. Aquí no vamos a investigar, no vamos a definir ahora qué es formación integral, ese le toca al que investigue ese problema. Y ahí es lo que yo le decía, cuando ustedes le hagan su propuesta a su mentor o mentora a partir de la semana que viene, claro que no todo va a ser el primer día de clase, ustedes son los que tienen que, las variables que mencionen, tienen que tener claro, y si no la tienen claro, van a tenerla que ir investigando a lo largo del doctorado. ¿Qué cosa es cultura científica? ¿Qué cosa es formación integral? Por ejemplo, son dos elementos que hay que definirlo. Aunque parezca lo mismo, no todo el mundo en México considera que es lo mismo formación integral, ni todo el mundo aborda el mismo término como cultura científica. Entonces, si uno lo quiere asumir, bueno, tiene que ser capaz de poderlo fundamentar y poderlo defender con el mentor. Esa sería una idea fundamental. Le voy a dar la palabra a Ricardo, a Felipe, y volvemos nuevamente al ejemplo. Ricardo, si gusta, y después Felipe, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Nada más una duda, por ejemplo, en cuestión de que ya tenemos, digamos que ya estamos en la investigación, ya tenemos la problemática o el planteamiento del problema, pero muchas veces ha pasado de que no logra tener solución esa problemática. ¿Puede pasar? ¿Y es aceptable o no? Estamos haciendo un doctorado que ustedes se tienen que, y lo digo práctico, o sea, lo digo práctico, no simplificando, no me veas que quiero simplificar al 100% esto, ¿no? Ustedes tienen que investigar sobre una problemática, llamemos problemática en general, que ustedes dominen, y no empezar en el doctorado como si estuviéramos empezando la licenciatura a aprender de un tema, porque para eso no, ustedes no decidieron estar en el doctorado. Entonces, la primera respuesta que te doy concretamente es investigar, lo reitero nuevamente, sobre algo que ustedes ya hayan estudiado previamente. Eso es lo más saludable. Y lo otro es buscar una problemática que exista literatura suficiente sobre eso. O sea, que ustedes ya sepan que existe información científica sobre eso. Porque si van a empezar de un problema que dicen, me gusta este tema porque lo oí en esta sesión y sobre quiero investigar. Bueno, en la primera materia es válido, ¿no? Yo lo puedo decidir y tengo hasta que cite con mi mentor antes de la siguiente materia. Por eso el doctor Guillermo decía, yo puedo solicitar asesoría individuales y decirle, oiga, doctor, no encontraron hasta ahora. No encuentro nada, no existe literatura suficiente. A mí me llama la atención, pero no encuentro información. Con cariño te lo digo, Ricardo, es el momento de decir, renuncio a este problema, mejor busco otro problema que exista suficiente información sobre eso. Y esto no quiere decir que te estoy simplificando el tema. No estoy simplificando, porque no estamos hablando de un doctorado para resolver una problemática que se le dieron a una institución. Es para que ustedes demuestren que aplican métodos científicos y hagan una defensa de lo que están produciendo. Eso aparentemente pudiera decir, está simplificando este hombre demasiado este asunto, ¿no? Es investigar sobre algo que exista, que hay información y que tú puedas, usando métodos científicos, llegar a una propuesta donde hagas análisis cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entonces, que la mejor solución no es la que tú propongas, bueno, a lo mejor, pero por lo menos alguna solución tú vas a plantear a esa problemática que existe ahí. Por eso, insisto, lo ponía en un ejemplo al inicio, no se puede investigar sobre problemas sensibles que yo quiera mejorarlo de mi vida personal o de mi familia, porque honestamente, si no soy experto en el tema
o no he leído el tema, no hacerlo. Esa es la idea. Nosotros tenemos, como aquí en estos grupos, igual, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos químicos estudiando el doctorado. Sí, se puede estudiar. Lo que, bueno, hay que buscar cómo mi formación anterior me ayuda a resolver un problema educativo, ¿no? No sé si respondía a tu pregunta, Ricardo. Sí, gracias, doctor. Gracias. No, buena pregunta, muy buena. Felipe Orozco, perdón. Pues primeramente, doctor, creo que la sesión es bastante positiva, la sesión de hoy es bastante positiva. Creo que ha sido muy claro respecto al tema que debemos de tratar de investigar. Yo tenía esa duda si podía retomar mi tema de maestría y me pone muy contento saber que sí puedo profundizar en ese tema. Referente a la aportación del compañero, yo he visto compañeros en otras maestrías que el tema es bastante y al final terminan dejándolo, terminan cambiándolo de último momento y corriendo. Entonces, pero eso es muy bueno que desde hoy ya tengamos claro hacia dónde podemos dirigirnos y si es como algo que ya todos hicimos un tema de tesis, o la mayoría, pues poder profundizar en él es bastante positivo. Felipe, voy a insistir en dos ideas. Gracias por tu intervención. Hoy no está resuelto todo, o sea, hoy más bien la idea de esto que estamos haciendo con el doctor, que lo introdujimos a partir del año pasado, no lo teníamos al inicio del doctorado, el año pasado empezamos a poner esta figura, un taller previo a empezar con los mentores, por eso no es una reunión administrativa, es una reunión técnica de debate. Vuelvo a insistir, no es jugar a la redacción del problema para que me quede bonito, es buscar a encontrar un problema que yo acorrale, que yo tenga claro. Si a hoy le tienen miedo a hablar de la palabra variable, no le llamen variable, pero son variables al final. ¿Qué cosa es una variable? Algo que el ser humano le da un nombre para poderlo investigar. Entonces, yo tengo que investigar sobre un asunto, no sobre muchos asuntos en un doctorado como el que hacen ustedes, que son estudiantes de un doctorado, que no son de un centro de investigación. Claro que muchos de ustedes seguramente, a lo mejor algunos de ustedes trabajan en un centro de investigación, pero este no es el doctorado. Esto no forma parte de un grupo, de un centro de investigación. Es una investigación personal. Tienen que investigar sobre un tema que conozcan. Y si no lo conocen, pero al menos se acercaron, entonces hay que estudiar, hay que leer. En mi tiempo, que soy mucho más grande que todos ustedes, y lo digo con cariño, yo le hubiera dicho ahora, bueno, hay que empezar a elaborar fichas de un color y anotar conceptos. No, hay mucha tecnología hoy por el medio, pero lo que no elimina lo actual es que hay que leer sobre el tema, hay que buscar información sobre el tema, que no solamente se busca en libros. Los libros demoran de 3, 4 años, 5 años a veces en que se lo publica un autor. Hay que buscar en revistas científicas, hay que ir a eventos científicos. Ahora que hay muchos eventos virtuales, hay que ir a eventos científicos. Hay que profundizar para cuando ustedes debatan con el mentor o la mentora, estén en igualdad de condiciones, sepan del problema. Porque si no, queda un micrófono ahí abierto. Perdón, hay un micrófono abierto. Porque si no leen del tema, parecería que siempre el mentor, respetuosamente digo la palabra, quiere cambiarle la redacción. Entonces, hay que leer sobre el tema. Ese es el mensaje que hoy queremos decir el doc Guillermo y yo. Jugamos un poquito aquí, estoy jugando en sentido figurado, a problemas y temas, y qué bueno que Dulce María dijo, no, pero no está, hay que completar. Qué bueno. Y que ustedes dijeron, esto tiene que completarse. Esa es la idea. Que no vean el diseño como un ente acabado, terminado. A veces me preguntan algunos estudiantes de doctorado, es que, ¿dónde va a estar el sello suyo? No, yo no voy a poner ningún sello a ningún diseño.
ni Guillermo le va a poner, el doc Guillermo le va a poner un sello al diseño. El diseño es una herramienta de trabajo para planear una investigación. Y que a medida, mientras más ustedes estudien, ese diseño se va a poder ir pensando. A lo mejor yo dije ahora, voy a hacer entrevistas a alumnos y a padres de familia. Y al final no puedo hacer entrevistas a padres de familia. Nada más que le puedo hacer entrevistas a las mamás, porque los papás nunca van a reunirse en la escuela. Entonces yo puedo haber diseñado en el evento, perdón, en el diseño haber puesto entrevistas a padres y madres. Y al final solamente me tengo que quedar con las entrevistas a mamá, porque son las que van a la escuela, por ejemplo. Y cuando haga mis conclusiones y mis recomendaciones, al final del documento de tesis, yo puedo decir, en futuras investigaciones es recomendable explorar también qué opinan los papás sobre este tema en particular, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar la palabra al doc Guillermo ahorita, estamos casi cerrando para no abusar de su tiempo. Sí me gustaría dejarle una tarea, el doc y yo dejarle una tarea. Dejo en las manos de los mentores cómo la van a utilizar, pero sí nos gustaría que ustedes llevaran para la semana que viene un problema en la manera en que yo estoy acotando acá, una pregunta o una proposición en unas líneas, no más de, si gustan, no de más de 10, 12 líneas, que fuesen un problema y una redacción de un tema, para cuando inicien la materia, al menos cuando empecemos a debatir con ustedes o sus mentores empiecen a debatir con ustedes, ya ustedes hayan pensado, aplicando lo que hemos dicho acá, de que sea de algo que usted esté cercano a ustedes, que sea posible con sus recursos hacerlo, que no necesiten mucho esfuerzo de otras personas, sino con ustedes solo poder aplicar a futuro, que ustedes redacten en un documento en Word el problema y el tema. No estoy diciendo que hay que entregarse a los mentores, estoy dejando libremente a que los mentores decidan cómo lo van a hacer, pero que ustedes tengan para cuando se sienten la semana que viene en la sesión sincrónica, ustedes puedan, y empecemos a debatir durante 5 semanas, ustedes ya tengan por lo menos una idea inicial de cuál es el problema y el tema. Si Felipe, creo que Felipe decía, voy a profundizar en mi tesis de maestría, bueno, no necesariamente Felipe, o sea, no debe ser exactamente el mismo problema exactamente de maestría, sino que qué nuevo tú quieres profundizar en ese problema, ¿no? Entonces, esa es la tarea que le dejamos respetuosamente el doc y Guillermo. Respeto a los mentores que están aquí con nosotros reunidos. No, ya decidan si lo van a pedir el primer día, si no lo van a pedir, si lo vamos a subir al foro, por ejemplo, y todo el mundo ve los problemas. Muy interesante que en NIUNI se ha dado que hay grupos donde 2 o 3 estudiantes tienen un problema similar y tienen diferentes temas. Muy interesante. Ojalá que eso se diera en estos grupos también, porque se pueden reunir aparte después, pueden ir a un mismo congreso los 3 y buscar información, o las 3. Si no, no pasa nada. Cada un tema es independiente de los demás temas. Esa es la tarea. Estoy usando tarea respetuosamente con ustedes que le pedimos que se haga. Su nombre, claro, un problema o afirmación o interrogante y una respuesta concreta, que es el tema, en una oración que pudiera tener 2, 3 líneas, por ejemplo, un tema acotado. A lo mejor ahora tiene más información que en el futuro. Esa sería la tarea que le estamos proponiendo a ustedes. ¿Está bien? Y le doy la palabra al doctor Guillermo. Gracias, muy interesante las reflexiones. Seguramente puedo trabajar con ustedes alguna materia, si no metodología. Espero que ahí juntos estemos en su mapa curricular y el doc y yo
trabajemos alguna materia con ustedes también. Doc Guillermo, seguimos. Muchas gracias, doctor José Silverstein, por esta información y que, por reiterar, tener este documento, esta, digamos, primera actividad que ya, por ejemplo, aquí está el doctor Froilán conectado, que va a dar clases a alguno de ustedes. Para esta primera sesión de la siguiente semana, ya llevarlo, ¿no? Para que puedan empezar a trabajar, ya no desde cero, porque ya tuvimos este taller, y comiencen precisamente con este tema. Y también muy importante que puedan revisar ya está activa, ya pueden ustedes ingresar a la siguiente materia, métodos de la investigación, y empezar a revisar el material que implica esta asignatura. Bien, maestros, maestros, pues ya estamos prácticamente en el cierre de este taller que dijimos a las 7 de la noche, que son las 7 ya en punto. Ya falta nada más el cierre de recomendaciones generales o reiterar lo que hemos dicho. Nuestro documento rector será nuestro manual de tesis. Es importante que lo consultemos, siempre lo tengamos a la mano, nuestro manual de tesis. De igual manera, nuestros mentores tienen ya este documento y lo conocen y por supuesto van a estar dando seguimiento con base a él. Y constantemente tenemos acceso a nuestras plataformas, sus diferentes elementos con UniPlay. ¿Qué vamos a encontrar aquí en UniPlay? Van a encontrar de entrada, maestros, las defensas de tesis de doctorado y bueno, también de maestría, pero en particular de doctorado que hasta el momento se han llevado a cabo. Entonces, quiero ver cómo es un proceso de defensa de tesis. Ya lo pueden ustedes validar aquí en UniPlay. Ahí están todas las grabaciones para que ustedes lo puedan revisar. Y definitivamente también debe ser una guía constante en nuestro proceso, es Uni Research, donde está nuestro reservorio de tesis, donde encontramos libros. Ahorita voy a hablarles de uno en particular a modo de sugerencia para que ustedes puedan consultar también ya los documentos que inclusive los pueden descargar, los documentos de tesis, están obviamente en PDF, para que ustedes los puedan ir revisando, encontrar a lo mejor algunas afinidades a mi proyecto, a mi tema de tesis, y lo puedan también tomar como referencia. Y como les decía, estamos reiterando el avance independiente, ¿de acuerdo? No siempre vamos a tener la clase de desarrollo de tesis, no siempre va a estar el asesor, aunque bueno, tenemos, ya decíamos, la figura de las asesorías individuales, pero el trabajo de ustedes de manera independiente, de manera constante y de manera disciplinada, por eso elaborar un cronograma de trabajo de mi proyecto de tesis va a ser muy, muy útil, pues va a ser muy importante. Su trabajo independiente, no solamente en las materias de tesis, sino entre estas asignaturas y todas las que vayan sumando a este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también recuerden la figura de asesoría personalizada. Y la sugerencia del día de hoy es una entre muchas que les pudiéramos hacer. Tenemos este libro que recientemente se presentó aquí en Uni, en un webinar, que se llama La investigación educacional, una vía para elevar la calidad educativa. Entre otros autores está el doctor Jorge Pedro Fiallo, que es mentor de aquí de Uni y que bueno, también ha fungido como asesor de tesis. Les va a ayudar precisamente en esta ruta metodológica, ¿no? Es una referencia donde se ve cómo se aplica precisamente este proceso de desarrollo de tesis y bueno, puede ser una referencia que ustedes la pueden tomar aquí, está disponible para que ustedes lo descarguen y bueno, también lo pueden tomar como referencia, insisto, entre muchas otras obras que van a encontrar precisamente en este espacio de Uni Research. Les dejé aquí en el chat, espero que lo puedan ver, aquí me preguntaba Cristian, la dirección, si no se los vuelvo a poner acá, la dirección de New Research, que es nuestro repositorio de tesis. Deme un momentito y se los vuelvo a compartir. Y bueno, ahí vemos en pantalla, si ustedes ingresan a su plataforma, en el espacio de UniPlay van a encontrar precisamente la presentación de este libro, la investigación educacional. Está el webinar donde el doctor Fiallo nos habla precisamente de lo que van a encontrar en esta obra. Pues ahí también es una forma de ir compaginando lo escrito, en este caso con lo visual y lo auditivo. Y bueno, es un ejemplo de muchos que pueden encontrar precisamente en nuestras plataformas. No solamente lo que tenemos propio de cada materia, sino en nuestros diferentes espacios. Y ven, aquí les muestro cómo visualizamos Uni Research. Bastaría con que ustedes accesaran a nuestro programa, que es el doctorado,
y posteriormente al repositorio de tesis, y allí van a encontrar todas las tesis hasta el momento defendidas y que ustedes pueden consultar y descargar sin ningún problema. Entonces, tienen todos los elementos, maestros, para que este proceso sea exitoso. Por supuesto, el acompañamiento de sus mentores, el acompañamiento de coordinación académica, de dirección académica, para que este proceso sea exitoso. Por supuesto, necesitan disciplina, necesitan tiempo. Elaborar una tesis conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, pero que también da excelentes frutos en este sentido. Y bien, maestros, con esto estaríamos llegando ya al finalizar de nuestro taller del día de hoy, con una actividad que dejamos de tarea, que es el tema y el problema y el tema para esta primera sesión, y que, bueno, ya sus mentores de estas asignaturas, de métodos de la investigación, les estarán comentando cómo entregar, cómo hacer la revisión. ¿De acuerdo? Eso ya en nuestra siguiente sesión del próximo martes. Doctor José Silverstein, no sé si guste dirigir algún mensaje. Ya prácticamente decía. No veo que pusieron el fondo del Mundial. Nosotros tampoco lo pusimos, Guillermo y yo, ¿no? Pero quisimos vernos muy serios, doctor. No íbamos a ver muy serios, pero recuerden que pueden usar este fondo, le pueden pedir al doc los fondos. Hay varios fondos en Uni. Ahora estamos usando el fondo del Mundial ahí para un poco sentarlo. Es un poquito parte de la identidad que queremos lograr en todo el proceso. Puse ahí una idea al final. Disfruten la tesis, disfruten la investigación, honestamente. El que no la vino a disfrutar, digo cariñosamente, se equivocó de lugar. Realmente vengan a disfrutar la tesis, la investigación. Es algo que nos hace crecer. Sí, nos lleva tiempo, como dice el doc, pero disfrutémoslo. Tenemos personas de todas las edades en el doctorado, gente, aquí de estos grupos son todos muy jovencitos, yo también, pero tenemos personas de diferentes edades. Está demostrado que mientras más yo estudie, profundice, menos voy a gastar en medicina y menos voy a enfermar. Así que el doctorado, véanlo como no como un estrés, sino como una manera de crecer y de ayudar a sus familias a crecer también. Ojalá tomen este humilde consejo. El doctor Guillermo tiene una amplia experiencia. Yo no los dejo solos nunca, pero bueno, él tiene más tiempo con ustedes que yo, pero también estoy a la orden y seguramente él o yo, seguramente vamos a trabajar en alguna asignatura con ustedes ahí. Están invitados, el doc lo dijo, el jueves hay un webinar muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial. Salió de la producción de un libro. Ahora se está celebrando un congreso con la República de Cuba, que en esta oportunidad no se invitó a todos ustedes, pero nos van a hacer llegar las conferencias grabadas. Eso también es una manera, lo dijo el doc Guillermo, en Uniplay hay muchísima información que pueden ver. De una conferencia también se puede citar. Yo puedo ver una conferencia y citar. Por ejemplo, en Uniplay hay una conferencia de Silvia Mecker, que es una socióloga mexicana de alto prestigio. Yo puedo citar a Silvia Mecker de una conferencia que esté en Uni, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que leer sobre este tema. Y muchas gracias, Doc, por la organización que tuviste ahí. No, gracias a usted, doctor. Gracias, por supuesto, a los mentores también que se conectaron, doctor Froilán, la doctora Guadalupe Beite no se pudo conectar, pero bueno, igual, lo más importante, agradecerles a ustedes, maestros, que estuvieron aquí. Como ven, la importancia de conectarnos de manera síncrona a nuestras sesiones, a estos talleres. Por supuesto, se les va a compartir esta grabación, pero no es lo mismo, a lo mejor expresar nuestras dudas en tiempo real. Entonces, muy importante siempre conectarnos a nuestras sesiones. Maestros, les agradezco el tiempo. Doctor José Silverstein, le agradezco también, por supuesto, su participación. Que tengan excelente noche. Me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, a todas. Cuídense mucho.